Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Bienvenidos una vez más a Infórmate Ya. Soy María Paula y agradezco mucho que vean este programa que tiene como objetivo brindar información acerca de todo lo relacionado con el derecho laboral. Así que no te despegues y quédate con nosotras. En esta ocasión hablaremos acerca de las relaciones colectivas de trabajo. Para ello abordaremos los temas siguientes. 4.1. Relaciones colectivas de trabajo. 4.2. Contrato colectivo de trabajo y contrato ley. 4.3. Reglamento interior de trabajo. 4.4. Modificación, suspensión y terminación colectiva de trabajo. 4.5. Huelga, definición, objetivos, clases y procedimientos. Antes de empezar, demos la bienvenida una vez más a estas maravillosas mujeres que en cada emisión de este programa nos han aportado sus conocimientos y han brindado información muy importante que nos ayuda a comprender mejor y aprender nuevas cosas. ¿Qué tal, licenciada, abogada, maestra y alumna? Bienvenidas. Es un gusto tenerlas nuevamente aquí. Bueno, empecemos que esto se pondrá muy interesante. Dentro de una organización se presentan diversas situaciones en las que se deben exigir algunos derechos, tanto por parte de los trabajadores y de los patrones. Para esto se forman sindicatos. La mayoría de nosotros ha escuchado hablar de ellos. Estos adquieren una relación a través de un contrato colectivo y buscan principalmente proteger los derechos e intereses de sus demás compañeros, a los cuales representan. De igual manera, es muy importante saber que el trabajador tiene la oportunidad de realizar una huelga, pero claro, con ciertas medidas, ya que todo esto tiene un procedimiento y un objetivo del por qué, cómo el trabajador realizará la huelga. Es por eso que el día de hoy les hablaremos acerca de esto, lo que pueden llegar a realizar los sindicatos si no se llega a respetar lo acordado. Así que pongan mucha atención. 4.1. Relaciones colectivas de trabajo. La relación de trabajo es una noción jurídica que se usa universal con la que se hace referente a la relación que existe entre una persona, denominada el empleado, o el asalariado, o a menudo el trabajador, y otra persona denominada el empleador, a quien aquella proporciona su trabajo bajo ciertas condiciones a cambio de una remuneración, es decir, la relación de trabajo independientemente de la manera en que se le haya definido, cómo se crean derechos y obligaciones recíprocas entre el empleado y el empleador. La relación de trabajo fue y continúa siendo el principal medio de que puede servirse a los trabajadores para acceder a los derechos y prestaciones asociadas con el empleado en el ámbito del derecho de trabajo y la seguridad social en el punto de referencia fundamental para determinar la naturaleza y la extensión de los derechos de los empleadores, como también de sus obligaciones respecto de los trabajadores. Dos son los caminos que pueden trazarse para llegar a la esencia de la relación colectiva de trabajo. Uno, el más tradicional, parte de una relación asociada que constituye la comunidad contractual de todos los que forman parte de un grupo, sujeto de la relación colectiva de trabajo. Estas direcciones, la autonomía colectiva se confunde con la organización profesional. Es el sindicato la manifestación y sujeto básico de la relación colectiva de trabajo. Otra dirección parte de la formación social, constituida por los que en la vida del trabajo, por estar en una situación similar, gozan de una comunidad de intereses que consolidan un interés colectivo, exteriorizando del concepto jurídico de la categoría profesional. Por este camino, a través de la representación profesional, se llega al sindicato, que no es aquí punto de
caminos son posibles, pero prefiero el segundo, para evitar el riesgo de establecer conceptos demasiado estrechos y accidental de lo que sea la relación colectiva de trabajo. Por ello, se parte de la extensión de una formación social caracterizada por una comunidad de intereses, el interés colectivo. Formación que se traduce jurídicamente en la categoría profesional, la forma de actuar, ese interés a través de la representación profesional, constituyendo la esencia y la dinámica de la relación. En la ley nos dice que se reconoce libertad de coalición de trabajadores y patrones. La coalición es la acción concertada por un cierto número de trabajadores o de dadores de trabajo con el fin de influir directamente sobre las condiciones de trabajo o de salario. En cambio, otros, que es toda unión de trabajadores o patrones para la defensa de respectivos intereses comunes, agrupación de patronos o de obreros que tienen como finalidad presionar una disminución o incremento de salarios. La coalición es el antecedente inmediato de cualquier medida de fuerza que se desee realizar. Sin una coalición previa no hay posibilidad de efectuar una huelga. Como consecuencia de esta premisa, el reconocimiento del derecho de huelga ha tenido una íntima vinculación con el reconocimiento del derecho de coalición. Reconocido aquel lo fue también casi siempre. Estas circunstancias hicieron que muchos confundieran el concepto de huelga con el de coalición. También nos menciona que la coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Se reconoce la libertad de coalición de trabajadores consistentes en el acuerdo temporal de un grupo para la defensa de sus intereses comunes. Por lo tanto, conviene tener en cuenta que no es lo mismo el derecho de coaligarse que la coalición, que es el resultado de ejercicio de ese derecho. Luego, considerada en sí misma, la coalición, es decir, ese acuerdo común, no constituye una nueva persona jurídica, puesto que los individuos solamente constituyen un bloque solidario para defender sus intereses comunes, pero no existe una decisión de formar una agrupación abstracta con la personalidad jurídica diferente. Para comprender mejor acerca de estas relaciones, continuaremos con el tema 4.2, contrato colectivo de trabajo y contrato ley. El contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Es decir, un contrato colectivo es un acuerdo que formaliza la relación entre los trabajadores y el empresario, donde los derechos de cada uno deben ser también obligaciones para ambas partes. Dicho contrato iniciará a partir de la fecha y hora en que se presente el documento acordado entre ambas partes. Al momento de realizar un contrato colectivo, este debe contener lo siguiente: los nombres y domicilios de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarque, su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios, las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimientos que comprenda, disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento, las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta ley y las demás estipulaciones que convengan las partes. Estos son los datos que deben de contener los contratos colectivos. Si nos damos cuenta, son datos esenciales e importantes que tienen relación con la forma en que se trabajará, es decir, son los acuerdos que se establecen al momento de realizar y acordar el contrato, como la duración del trabajo, cuál será la jornada, sus días de descanso,
las vacaciones, entre otros. Algo muy importante es que el Centro Federal de Colisión y Registro Laboral deberá expedir a quien lo solicite por escrito y pague los derechos correspondientes copia certificada del texto más reciente del contrato colectivo y o tabuladores que haya sido registrado. Esto quiere decir que cualquiera de las partes que corren en este contrato tiene derecho a solicitar una copia certificada de este contrato. Esto le permitirá hacer algunas aclaraciones por si algo no se está respetando o llevando a cabo al momento de ser solicitado. Esta copia dentro de los 3 días siguientes se podrá emitir el certificado de registro del contrato colectivo de trabajo que contendrá el número o folio del expediente de registro, las partes celebrantes, domicilio y en su caso el buzón electrónico de cada una de las partes, ámbito de aplicación del contrato, fecha de la última revisión y periodo de vigencia del contrato colectivo y su tabulador. Tengo entendido que el contrato colectivo puede nacer por la vía ordinaria o por el camino de la huelga, siempre y cuando el sindicato que hace explotar la huelga tenga o no mayoría de los trabajadores de la empresa. Así es. De hecho, antes de continuar debemos saber qué es un sindicato. Es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Es decir, un sindicato es un grupo de personas que están en representación de otras. Estas pueden hablar por todos y exigir sus derechos. En algunas empresas se dan este tipo de sindicatos. Estos cuidan, protegen y exigen el resguardo de los demás trabajadores. Siguiendo con el tema de los contratos colectivos, se tiene que todas las estipulaciones de estas se extienden a todas las personas que trabajan en la empresa o establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, con la limitación consignada en el artículo 184, es decir, las personas que pueden ser parte de este contrato deben ser todas las personas que laboren en dicha empresa, sean o no parte de los sindicatos. También se entenderá a los trabajadores de confianza, salvo disposiciones en contrario consignado en el mismo contrato colectivo. Estos contratos deben ser revisados en cierto periodo de tiempo, ¿no es así? Así es, de hecho, la solicitud de revisión deberá hacerse por lo menos 60 días naturales antes. 1. Del vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado si este no es mayor de 2 años. 2. Del transcurso de 2 años si el contrato por tiempo determinado tiene una mayor duración. 3. Del transcurso de 2 años en los casos de contrato por tiempo independiente o por obra determinada. Por lo que si se requiere solicitar una revisión del contrato colectivo, no debemos olvidar en qué momento debemos solicitarlos. Si es menor de 2 años, hay que hacerlo antes. Y si es por un mayor o indeterminado tiempo, tenemos hasta 2 años para solicitarlo. Un dato importante es que cuando en una empresa se firma un contrato colectivo de trabajo, con un sindicato se puede pactar una cláusula de exclusión. Esta cláusula normalmente precisa que el patrón únicamente podrá contratar a personas que sean parte del sindicato. Si de hecho este debe proponer aquel que las personas que puedan contratar. Esto significa que el empleador pierde la libertad de contratar a las personas que desee, si no están previamente autorizadas por el sindicato. Por otro lado, tenemos el contrato ley. Este es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. Es decir, este contrato
ley puede celebrarse para industrias de jurisdicción federal o local. Las solicitudes para elevar los contratos colectivos de trabajo de naturaleza local o contratos ley en una entidad federativa deberá dirigirse a los gobernadores de los estados, territorios o jefes del departamento del Distrito Federal. El contrato ley debe contener los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurrieron a la convención, la entidad o entidades federativas, la zona o zonas que abarque o la expresión de regir en todo el territorio nacional, su vigencia que no se podrá exceder de 2 años, las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391, fracciones 4, 5, 6 y 9. Las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la implantación de la capacitación y el adiestramiento en la rama de la industria de la que se trate, y las demás estipulaciones que convengan las partes. Es decir, estos contratos de la ley deberán especificar cada dato importante de cada uno de los sindicatos de trabajadores y patrones, así como el tiempo de duración y algunas mismas condiciones de trabajo que fueron mencionadas en el contrato colectivo, como lo son las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios y las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones. En ocasiones, cuando lo acordado no es respetado, los sindicatos no demandan la firma por vía ordinaria, al contrario, emplazan a huelga por presión, principalmente cuando se trata de los salarios de los trabajadores o exigen la revisión salarial anual de la empresa. Debemos comprender mejor acerca de los sindicatos, que como hemos visto tienen mucho que ver en los contratos colectivos y los contratos ley. Exactamente, pues anteriormente se mencionó que los sindicatos son una asociación de trabajadores o patrones que defienden los intereses de cada uno por parte de los sindicatos de trabajadores. Estos pueden ser 1. Germinales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. 2. De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. 3. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en 2 o más empresas de la misma rama industrial. 4. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial instaladas en 2 o más entidades federativas. 5. De oficio varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituir cuando en el municipio de que se trate el número de trabajadores de una misma profesión será menor de 20. Algo importante que se debe de mencionar en esta parte es que esta forma de clasificación no es muy importante, por lo que los trabajadores pueden organizarse como ellos quieran. Sin embargo, es mejor hacerlo de esta forma, pues se tendrá una jerarquía por niveles en base a la actividad o profesión que realice cada uno de estos trabajadores que forman parte de dichos sindicatos. Los sindicatos de patrones pueden ser los formados por patrones de una o varias ramas de actividades, o nacionales, las cuales están formadas por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. Esta clasificación de sindicatos de patrones menciona que cualquier patrón de una o varias ramas de actividades que están dentro de una organización tanto nacional como de entidades federativas pueden formar parte de un sindicato. Ahora bien, pasando al siguiente tema, que es el 4.3 Reglamento Interno de Trabajo, vamos a explicar qué es un reglamento interno de trabajo. Bueno, el reglamento interno de trabajo es una serie de normas obligatorias que deben ser cumplidas por el empleado y el empleador simultáneamente. Esto se refiere a un acuerdo bilateral dentro del cual los trabajadores y los patrones deben cumplir ciertos estatus al laborar en una empresa o establecimiento.
Esto quiere decir que las empresas deben capacitar a sus trabajadores para que les informen sobre los lineamientos a seguir, porque tanto se sentirá comprometido el patrón con el trabajador como el trabajador con el patrón y la empresa. Así que al ser parte de una empresa deberás acatar un reglamento que debes cumplir. Ejemplo, los horarios establecidos, la hora de entrada y salida. Es algo importante en una empresa, ya que conocen la responsabilidad de sus trabajadores y el compromiso que tienen con la empresa. Está claro que todo es importante y debes respetar, pero es de gran importancia conocer el reglamento interno de cada una de las empresas, ya que son diferentes porque las empresas establecen su reglamento de acuerdo a sus necesidades. Sí, es correcto, el cual dicho reglamento deberá contener lo siguiente. Deberá contener las horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada, lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo, días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos y útiles de trabajo, días y lugares de pago, normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios, labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben de tener las trabajadoras embarazadas, tiempo y forma en que los trabajadores deben someter a los exámenes médicos, disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. Un reglamento debe ser cumplido tanto por el trabajador como el patrón, ya que ahí se centra lo más importante en una empresa, el cual dejará bien en claro a todos los integrantes de la organización cuál es el objetivo a alcanzar y por qué se establece el reglamento de esa manera, porque se toman muy en cuenta los horarios, las medidas de seguridad, las medidas disciplinarias, la forma de paga, medidas preventivas, los riesgos de trabajo, entre otros factores. Por eso es importante conocer los reglamentos de las empresas para tener en cuenta lo que ya está establecido. ¿Cuál es el objetivo de un reglamento? La finalidad de un reglamento interno de trabajo es llevar una relación laboral cordial, organizada y disciplinada entre el patrón y los trabajadores, que facilite su productividad dentro de la empresa. Cada reglamento debe de buscar la eficiencia laboral y evitar posibles malentendidos dentro de la organización. A continuación veremos el tema 4.4, modificación, suspensión y terminación colectiva de trabajo. Como punto importante debemos saber en qué consiste cada una de estas. La modificación colectiva de las condiciones de trabajo, así como la suspensión y terminación de las mismas, dan origen a los llamados conflictos de orden económico. Esto quiere decir que son conflictos colectivos de la naturaleza económica, cuyo planteamiento tiene por objeto la modificación o planteación de nuevas condiciones de trabajo, o bien la suspensión de terminación de las relaciones colectivas de trabajo. De acuerdo con el artículo 426, nos dice: los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar de los tribunales la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos. Cuando la empresa modifica las condiciones de trabajo, deberá ante todo justificar el porqué de la modificación, ya sea porque existan circunstancias económicas o cuando el aumento del costo de la vida le origine un desequilibrio a la empresa, como el capital y el trabajo. Si hay algunos de estos detalles, entonces deberán presentar una solicitud donde ajusten lo establecido y así exista una conformidad colectiva. Sí, tomando en consideración todo esto, está la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Abarca todas las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. La ley se refiere a la fuerza mayor o al caso fortuito no imputable al patrón cuando produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. Esto quiere decir que debe de haber algunas causas
la cual origina su suspensión laboral colectiva, tales como la incapacidad física o mental o la muerte del patrón. Esto solo aplicaría en el caso de que el patrón maneje directamente el negocio. Por ello, sus dependientes están obligados a dar aviso a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la suspensión del trabajo. Otra sería la fuerza mayor o el caso fortuito, que sean muy drásticas, como por ejemplo, cuando vino la pandemia afectando a muchas empresas. Esa sería una causa de suspensión. También las faltas de materias primas que hicieran imposible la continuación de trabajo. También el exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado. La explotación de una empresa determinada también será motivo de la suspensión colectiva, si en este caso el único propósito del patrón es clausurar el negocio, no es legalmente aplicable. Otra causa será la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la persecución normal de los trabajos, la falta de administración por parte del Estado de las cantidades que éste se haya obligado a entregar de acuerdo a todo lo mencionado. Estas causas son motivantes para la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. En este caso, si las empresas les afecta mucho estos problemas, los trabajadores no asistirán a trabajar. Pero si no le afecta mucho estos problemas a la empresa, entonces pueden suspender a los trabajadores que tengan menor antigüedad. En los casos de suspensión, la Junta de Conciliación y Arbitraje, al sancionarla, autorizarla, debe fijar la indemnización que se pague a los trabajadores de acuerdo al artículo 430 de la Ley Federal del Trabajo. Tomando en cuenta el tiempo de suspensión para que así los trabajadores busquen en otro lado para trabajar y cuando ya llegue la fecha tengan la posibilidad de regresar a su trabajo anterior, por el cual esa indemnización no podrá exceder del importe de un mes de salario. Es por eso que el sindicato y los trabajadores pueden solicitar cada 6 meses de la Junta de Conciliación y Arbitraje que verifiquen si subsisten las causas que originaron la suspensión. Pero si en este caso llega a haber un fallo negativo de las causas que justifiquen la suspensión de las empresas, deberá señalarse en un término no mayor de 30 días para la reanudación de los trabajos y si el patrón se niega a hacerlo, la Junta deberá de condenarlo a cubrir las indemnizaciones como en los casos de despidos injustificados. Pero si el caso es diferente y sea el propio patrón al que decide reiniciar las labores, deberá de ponerlo en conocimiento del sindicato, notificarlo a la Junta de Conciliación para que éste indique los medios de publicidad adecuados para que sean llamados los trabajadores. Basándose a todo esto, viene la terminación colectiva de las relaciones de trabajo. Se refiere a las consecuencias del cierre de las empresas o establecimiento o de la reducción definitiva de su trabajo. Algunas de las causas que señala el artículo 434 son la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. La incoestabilidad notoria y manifiesta de la explotación, el agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva, el concurso o la quiebra legalmente declarada si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. De acuerdo con todo esto, resulta injusto que le obliguen al patrón a pagar una indemnización en caso de que haya fallecido, pero sí se deberá pagarle a los trabajadores su prima de antigüedad. Pero si la empresa vuelve a iniciar con otros patrones, tendrá las siguientes obligaciones a preferir con igualdad a los trabajadores dependiendo en el puesto de trabajo que estaban, sin diferenciar a ninguno. Cuando se trate de la implantación de maquinaria o de procedimientos de trabajo nuevo,
El patrón deberá obtener la autorización del tribunal de conformidad con lo dispuesto en el procedimiento especial colectivo. A continuación, el tema 4.5. Huelga, definición, objetivos, clases y procedimientos. Bien, ahora hablaremos de lo que es la huelga y cómo el trabajador deberá realizarla. Primero, tenemos que saber qué es la huelga, ya que para Alberto Trueba Urbina, la huelga es un derecho social económico, cuyo ejercicio les permite a los trabajadores alcanzar mejores condiciones de trabajo, prestaciones y salarios y el de sus reivindicaciones sociales. El derecho de huelga es fundamental y irrenunciable de la clase obrera. Es un medio de presión que conoce la ley laboral a los trabajadores para lograr el respeto a las normas de trabajo. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo indica que la huelga es la suspensión temporal de trabajo llevado a cabo por una coalición de trabajadores. Y para hacer una huelga, ¿qué se requiere o solamente se hace así nada más? Pues bien, es importante mencionar que la Ley Federal del Trabajador que regula la huelga en dos capítulos diferentes, los artículos 440 al 469 se refieren a las disposiciones generales y los objetivos de la huelga, y posteriormente se ocupa de nuevo de la huelga en los artículos 920 a 930, en los que trata el procedimiento. En términos del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, la huelga puede ejercitarse únicamente si tiene por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizada de los derechos del trabajo con los del capítulo, obtener del patrón celebraciones y revisión de los contratos, ley o colectividad de trabajo, exigir el cumplimiento del contrato colectivo o del contrato ley, exigir el cumplimiento en materia de participación de utilidades, apoyar otras huelgas siempre que sean legales, exigir la revisión de salarios contractuales. Como pueden ver, nos hace mencionar que en el artículo 450 muestra qué requisitos se necesitan en caso de hacer una huelga, o bueno, sino que muestra el objetivo que tiene que hacer con esto: el obtener un equilibrio entre los factores de producción, el exigir cumplimiento de contrato, materia de participación, el apoyo de otras huelgas pero que sean legales, y exigir la revisión de salarios. Todo esto es necesario como objetivo de una huelga, de lo contrario no hay que hacer nada. Por otra parte, el artículo 920 indica que el procedimiento de la huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones. Y en caso de que la huelga tenga todo esto, ¿qué tipo de huelga se tendría que realizar? Pues verás, para esto se clasifican en 5 diferentes tipos de huelga. La primera es la huelga lícita. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los derechos del trabajador. Y la huelga ilícita, esta será considerada como ilícita únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejercieran actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno. El objetivo de este punto es que los huelguistas exijan sus derechos de manera ordenada y en paz. De esta manera también se evitan que grupos ajenos a los trabajadores hagan destrozos en los establecimientos de trabajo, poniendo en peligro a los mismos trabajadores y afectando a la propiedad, evitando que se suspendan las actividades o servicios empresas dependientes de los trabajadores, ya que solamente en este caso la huelga será ilícita de acuerdo con la ley. Luego encontramos la huelga legalmente existente. De acuerdo con el artículo 444, las huelgas legalmente existentes es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450, los cuales ya fueron mencionados. Huelga inexistente. Bien, existen cosas que la huelga se declara legalmente inexistente. Al respecto, nos referimos
referimos al artículo 459 de la Ley Federal del Trabajador. Por otro lado, es aquella que se lleva a cabo sin cumplir con los requisitos de manera parcial o total que establece la ley, y para eso indica cuando una huelga es legalmente inexistente. La suspensión del trabajo se realiza por trabajadores de la empresa o establecimiento que reúnen la mayoría. La huelga no tiene por objeto ninguno de los establecimientos por la ley en el artículo 450 y el pliego de peticiones del sindicato de trabajadores no completa con los requisitos del artículo 920. Un ejemplo es cuando solo el 30% de los empleados iniciaron la suspensión de trabajo y los demás trabajan porque no están de acuerdo con realizar una huelga. Por otro lado, exigir el pago de la PTU cuando la empresa no genera ingresos, ya que uno de los principios para el pago de la PTU es que exista utilidad en la empresa, con respecto a la petición del sindicato y que no se presente el escrito del pliego de petición a la Junta de Conciliación, sino directamente al patrón. Una vez declarada la huelga inexistente legalmente, ¿qué es lo que sucede? Si la Junta de Conciliación y Arbitraje declara la inexistencia legal del estado de huelga, esta deberá realizar las siguientes acciones. Fijará un periodo de 24 horas para que los trabajadores regresen a trabajar, es decir, ya no habrá una suspensión de labores. Notificará a los trabajadores a través del representante sindical sobre la orden de regresar a trabajar en 24 horas, indicando que si no cumplen la resolución, terminarán las relaciones laborales, o sea, se rescindirá su contrato, a menos que sea una causa justificada, como enfermedad grave. Declarará que el patrón no tiene ninguna responsabilidad y que si los trabajadores no se presentan a trabajar dentro de las 24 horas, este podrá contratar a otros. Dictará las medidas necesarias para reanudar las labores de los trabajadores. Y por último está la huelga justificada. Es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. En estos casos, la Junta de Conciliación y Arbitraje tienen que entrar en la fonda de la misma. La imputabilidad del conflicto por tipos diferentes. Para esto igual se encuentran las etapas por las que una huelga tiene que proceder. La etapa de gestación se inicia en el momento en que la conciliación de los trabajadores en defensa de sus intereses comunes elaboran un pliego petitorio conteniendo sus reclamos y aspiraciones. La etapa de prehuelga se origina cuando es notificado el patrón del pliego petitorio con emplazamientos a huelga, periodo que tiene como fundamento buscar la conciliación entre las partes, procurando evitar la declaración de la huelga, para lo cual señala la fecha y hora para una audiencia de envenenamiento o conciliatorio. Es cuando la inconformidad comienza a darse de manera colectiva entre los trabajadores y patrones, comenzando a organizarse los inconformes, así como conjuntar las peticiones que se plasman en un pliego petitorio, por lo que pasa a la siguiente etapa, donde se debe ser conciliatorio y tiene un plazo de 6 días para las empresas privadas y 10 días para las instituciones públicas, pero no tiene un plazo máximo. El patrón no puede despedir a ninguno de los trabajadores y es el momento en que se hacen las negaciones. Luego se encuentra la etapa de huelga estallada. Es la que se da en el instante en que los trabajadores suspenden las labores dentro de las 72 horas posteriores a la declaración de huelga. Es cuando procede solicitar el patrón la declaración de inexistencia o de ilicitud de la huelga ante la junta respectiva. La etapa de poshuelga es aquella posterior a la firmeza de la resolución que de una u otra forma resuelve el conflicto, declarando el movimiento de huelga inexistente o ilícita, o bien declarando la impuntualidad al patrón.
el periodo en el cual los trabajadores y el patrón tienen la obligación de cumplir con las disposiciones recaídas en el procedimiento. Este último periodo concluye una vez cubiertos los trámites que permiten el acceso del patrón a la fuente de trabajo, retirando los símbolos y carteles de la huelga y que las actividades de las empresas vuelvan a desarrollarse con absoluta normalidad. En estas dos etapas vemos que da como inicio de una huelga estallada donde los trabajadores inician suspensiones de su labor e inicia el patrón la solicitud de inexistencia de la huelga, para después proceder a la poshuelga, donde los trabajadores y el patrón tienen la obligación de cumplir con las disposiciones, ya que esto concluye los términos permitiéndole el acceso al patrón a la fuente de trabajo y que todo vuelva a la normalidad. Y ahora conoceremos qué procedimiento se tiene que seguir para que una huelga sea efectiva. 1. Iniciar con la prestación del polígono de particiones por escrito, dirigidos al patrón, anunciando el propósito de la huelga, el objetivo de la misma, fecha de suspensión de labores y el término de prehuelga. 2. El pliego deberá presentarse por duplicado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. 3. Periodo de prehuelga no mayor de 15 días, menor de 6 días. Se inicia presentando el pliego de petición dirigida al patrón, explicándole cada uno de los detalles de la huelga y, por supuesto, el día en que inicia con la hora, pasando así a la Junta de Conciliación y Arbitraje, por lo que se les pide a los trabajadores que las huelgas serán menor a 6 días y no mayor de 15 días, por lo que eso se tiene que respetar. Notificado el emplazamiento, el patrón contestará en un plazo de 48 horas, siendo percibido por la Junta y teniendo por inconforme con todo arreglo en caso de incumplimiento. La Junta señalará fecha para audiencia de conciliación. La Junta estará facultada para obligar al patrón mediante medidas de apremio para que concurra a la audiencia de la ley. Si el sindicato no asiste, se archiva el expediente. Procediendo a todo esto, el patrón deberá contestar el apliego de petición dentro de las 48 horas establecidas. De no hacerlo, se le tendrá por inconforme con todo arreglo, porque de una vez teniendo la respuesta del patrón, la Junta señalará el día y la hora en que sucederá la audiencia de conciliación. Si en el caso el patrón no aparezca a dicha audiencia, será castigada por los medios legales para que así él asista a la audiencia. Si las partes compadecen, se procurará conciliar. En caso contrario, la misma será improcedente. La huelga estallará el día y la hora indicados. En caso contrario, la misma será improcedente. Deberá limitarse a la simple suspensión de labores. En caso de que las partes se comparece y procura conciliar, y de no ser así, se hará la designación del personal, por lo que la huelga debe finalizar el día y hora establecida por la audiencia. De lo contrario, será improcedente, ya cumpliendo con lo acordado. Deberá limitarse a suspender labores dentro de la empresa. Muchas gracias por toda esta información que ha sido de gran apoyo. Pero bueno, lamentablemente estamos por concluir con este programa. Antes de finalizar, me gustaría saber qué es lo que se llevan de todo lo compartido en este podcast. Ahora he comprendido que a través de los tiempos, el derecho del trabajador ha tenido un gran proceso. Y esto más que nada se tiene que respetar. Desde que nosotros entramos a trabajar, más que nada la empresa nos debe de dar un contrato. Pero si bien sabemos, sí nos dan ese contrato, pero a la empresa no le conviene darnos una copia de un contrato, pues que si nos brinda puede ocasionarle problemas. Un punto bien importante que me he dado cuenta, que cuando tú entras a trabajar, ves tu contrato, pero no tiene como tal información que para un trabajador pues es muy necesario y es muy importante que sepa. Ahora bien, ya entiendo cuando una empresa cierra por un tiempo determinado. Ante todo, las empresas cuando se dan de baja por un tiempo deben de hacer una junta de conciliación de arbitraje
en donde involucran a los trabajadores y el patrón. En esa junta, el patrón deberá explicar el motivo de su suspensión por un tiempo determinado, con la finalidad de llegar a un acuerdo con sus trabajadores. Por ejemplo, cuando yo trabajaba surgió este proceso. Desde que llegó la pandemia, las cosas en esa empresa donde laboraba cambió en su manera de trabajar. Bueno, cuando la pandemia aumentó, lo que se hizo fue que la empresa hiciera una junta con todos los trabajadores explicándoles el motivo de la contingencia del país y que por órdenes del Estado la empresa iba a estar suspendida por un tiempo. Nos habían dicho que solo duraría poco tiempo, supuestamente suponían que así iba a ser. Es por eso que la empresa nos dijo que estuviéramos atentos a los llamados que posteriormente nos iban a hacer para cuando regresaríamos a trabajar y en qué cuestión de nuestro sueldo solo íbamos a recibir lo que era la mitad durante las semanas que no íbamos a estar trabajando. Después de todo esto, pues las personas ya se quedaron satisfechas porque pues se les hizo saber del por qué la suspensión, aunque algunas que tenían más antigüedad en la empresa pues no estaban de acuerdo que su pago fuera así tampoco, pero pues no tuvieron más que nada otra opción de aceptarla. Después de todo esto pues no nos quedaba de otra opción más que buscar otro trabajo, pero pues desafortunadamente la mayoría de las empresas cerraron y pues nos quedamos sin trabajo. Algo que me causó mucha duda es que cuando volvimos a entrar a trabajar nos hicieron firmar muchas nóminas en donde decía que nuestros pagos eran un poco más de lo que realmente nos estaban pagando y en cierta forma pues la empresa estaba siendo injusta porque no nos pagaban como tal ese dinero, si no era menos de lo debido. Pero sí hubo algunos que reclamaron eso y pues lo único que les dijeron fue que se conformaran porque si ellos quisieran no nos iban a pagar nada. Pues ya no hubo de otra más que ya no reclamar. Por esto y por algunas cosas más es por eso que se hacen las huelgas, por no respetar los derechos, pero sin embargo en nuestro país ya no hacen eso como tal, porque ahora en vez de resolver el problema de lo que se pide, solo obtienen a que los asesinen. Todas las personas para tener remuneración tienen que trabajar o tienen que buscar un trabajo. Es ahí en donde empezamos a formar parte de una sociedad y empezamos a ver cómo está formado una relación colectiva de trabajo en donde no influye tu familia, ni amigos, ni nadie, solo tú y el patrón, el cual tú como trabajador te comprometes con la empresa a laborar eficientemente como el patrón se compromete a respetar tus derechos dentro de la empresa. Al estar formando parte de una empresa, y no precisamente tiene que ser una empresa, hasta cuando pides empleo en una tiendita ya estás formando parte de una relación colectiva. Todos tenemos que respetar reglas y las primeras reglas en respetar son las de la casa, el cual tus padres son la autoridad y tú debes de obedecer y no incumplir con lo que te digan. Esto es algo similar con lo que se ve dentro de un trabajo al iniciar, ya que toda empresa tiene ciertos reglamentos, la cual al iniciar un contrato de trabajo es fundamental y es lo primero que te explican qué es lo que se hace y qué no se hace, o por qué debes respetar dicho reglamento interno de trabajo. Muchos no le ponen tanta importancia a lo que señala dicho reglamento porque piensan que no se cumplen, pero como en todo, primero hay que experimentar para aprender. Miren, les contaré algo muy rápido. Un amigo de mi hermano fue a pedir trabajo y le explicaron el reglamento y le dijeron que en la empresa no debían faltar más de 3 veces y si faltaran, pero que debían llevar justificante. En la primera semana trabajó bien, pero a la siguiente faltó 2 veces y no llevó justificante. Y como la empresa no le dijo nada, a la siguiente semana volvió a faltar y así faltaba consecutivamente. Como ahí también trabaja mi hermano, entonces vio que su amigo no estaba cumpliendo con el reglamento de la empresa, así que fue despedido ya que la empresa se dio cuenta de la irresponsabilidad del trabajador. Entonces, claro que en un trabajo es importante respetar el reglamento interno, ya que establecen para alcanzar los objetivos de la empresa.
Pero así como debemos respetar el reglamento, también el patrón tiene que respetar los derechos de los trabajadores. En ocasiones los patrones no respetan como tal los derechos de los trabajadores, pero para ello también hay un sindicato que ayudan a los trabajadores a hacer valer sus peticiones y a veces nosotros ni conocemos o ni sabemos que existen dichos sindicatos. Es por eso que mejor hacen huelgas para que los trabajadores también en muchas ocasiones son más sus derechos los que se llegan a ofender y a través de esta manifestación ellos pueden expresar sus inconformidades y hacer que las tomen en cuenta. Un ejemplo de esto se vio en los años anteriores cuando los maestros se manifestaban porque se incumplían sus derechos y duraron un buen tiempo así sin trabajar y muchas personas decían que por qué no se ponían a trabajar y no estar ahí, pero realmente nunca investigan cuál es el motivo de la huelga, porque no fueron por gusto hacerlo, sino porque cada quien tiene sus motivos para estar ahí, pero a veces el gobierno en vez de darle solución lo ve en sentido contrario y opta por darle solución de una forma no adecuada. En cuanto a lo abordado, nos podemos dar cuenta que las leyes de trabajo en México protegen el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y afiliarse a ellos, a negociar de manera colectiva y a emprender acciones conjuntas. Las leyes de trabajo promueven las relaciones armoniosas entre trabajadores, sindicatos y patrones. En sí, lo que acabamos de ver nos explica que el contrato colectivo abarca a todos los trabajadores de la empresa, los de base y los de confianza, hombres y mujeres, los antiguos y los de nuevo ingreso. Los trabajadores extranjeros, incluyendo los que no cuentan con un permiso de trabajo válido, tienen derecho a la misma protección legal que los demás trabajadores, con la salvedad de que no pueden ser funcionarios de un sindicato. El contrato colectivo de trabajo es un contrato donde las dos partes expresan sus obligaciones y derechos para la buena relación de trabajo, con el propósito de favorecer a las necesidades de los trabajadores que forman parte de un sindicato. Es muy importante considerar todo esto y para qué nos sirve. Con el contrato colectivo de trabajo del estatus, nos podemos dar cuenta que así es y que en él se señalan todos los derechos que tiene como trabajadores, así como las obligaciones que tiene la universidad ante ellos, así como también, como lo menciona la ley de las jornadas de trabajo, el monto de los salarios, capacitación y adiestramiento, y todas las demás disposiciones que convengan a las dos partes. Puede decirse con total seguridad que la negociación colectiva es una vía jurídica, no solo para establecer unas condiciones laborales en un determinado sector, es y con mayor magnitud un elemento que palía con la conflictividad que surge entre ambos protagonistas sociales. Es por tanto una herramienta jurídica que se desarrolló en sus orígenes para canalizar un conflicto social entre empleadores y asalariados en el reparto de la riqueza producida por la actividad laboral, conflicto que es de evitar y no solo desde la perspectiva del empresario, sino de la que las trabaja también. Ningún trabajador está excluido de los beneficios del contrato. Los trabajadores de confianza también están comprendidos en el contrato, a no ser que en el mismo contrato el sindicato y la empresa hayan acordado no incluir a los trabajadores de confianza. De todos modos, estos trabajadores, por lo menos, tienen los beneficios mínimos de los trabajadores de base. Los trabajadores pueden conseguir mejores beneficios organizándose en sindicatos. Aisladamente, no son siquiera escuchados por el patrón. Su lucha la presentan organizados los trabajadores de la empresa, haciendo un frente consciente y sólido, sabiendo hacia dónde van y qué beneficios deciden obtener. Como vemos en los demás temas son importantes, pero sin embargo es importante mencionar la huelga, que es un derecho importante del trabajador. Sin embargo, en la actualidad la Ley Federal del Trabajo han derogado todos los artículos al respecto, por lo que los trabajadores temen que haya un estallido de huelga. Y eso es porque en México ya no hay huelgas, por lo que se han prohibido desde la gobernación de Enrique Peña Nieto. Esto es algo importante, ya que hace tiempo se
vio como amenaza las huelgas que hacían los maestros. Pero claro que por el momento los enemigos para la gobernación son los neoliberales y los opositores políticos. Pero como mencioné antes, de este sexenio eran los maestros. Esto que diré fue hace mucho tiempo, igual fue por los movimientos de los maestros. Es algo relacionado, ya que por donde vivo nos obligaban a ir a las huelgas. En esa ocasión nos tocó ir a Puebla a la huelga de maestros. Claro que eso no nos correspondía, pues, sino que en este caso fue un maestro quien le pidió a estas personas o a la gente del pueblo que sean partícipes por ciertas razones. Claro que pues la gente no se negó y tuvo que ir. Y otro claro ejemplo de que ahora las huelgas están prohibidas es porque cuando inició la pandemia iniciaron también los despidos en todos los trabajos, en la mayoría pues podría decirse. Pero en uno que me llamó mucho la atención fueron los despidos de los trabajadores de Telmex. Claro que ahí no hicieron huelga, pero colocaron carteles fuera de las oficinas de Telmex diciendo que fue injustificado su injusticia de su despido y otras cosas más, que algo de su sueldo que no les quisieron pagar, algo parecido. Yo pensé que a causa de eso harían una huelga o por causa de la pandemia. Por causa de la pandemia es que no hicieron una. Pero ahora veo que no es así, sino que está completamente prohibido en cuanto debería permitirlo, ya que, como dije, es un derecho. Su inconformidad hacia lo que le están dando. Y no solo eso, también he ido a huelgas, pero eso fue cuando era pequeña. Mi familia asistía a las huelgas. Una vez los llevaron a Puebla, pero esta huelga no era para los trabajadores ni nada por el estilo, sino que era para los partidos políticos que estaban. O sea, llevaron a mucha gente para hacer todo eso. También ha habido huelgas por el aeropuerto que se encuentra en Tehuacán, pero la huelga fue porque ya no querían que los aviones vinieran a especie de algo de las nubes que no permitía que lloviera. Y que eso no les permitía pues a los campesinos que cosechaban que sus cosechas pues crecieran, y por causa de que pues no llueve o esa cosa no permitía que lloviera. Fue algo raro lo que dijeron o exigieron, ya que les dijeron que los aviones o avionetas que pasaban no hacen eso, o sea, no riegan nada, por lo que la gente tuvo que cerrar carreteras y el aeropuerto de Tehuacán. O sea, no entendieron que pues no se hace eso o que realmente no está pasando. Sin embargo, igual pues no se supieron ni expresar muy bien a lo que querían, o sea, la gente no supo ni decir qué cosa o algo así, porque solamente una persona fue quien llevaba a toda esa gente para que cerraran los aeropuertos por causa de que no había cosechas ni nada por el estilo. Entonces, igual fue algo raro. Y pues eso es algo importante, ¿no? Saber cómo llevar una huelga, cómo manejarla, llevarlo con el objetivo, planificarla bien y que se entiendan, pues, o sea, que den a expresar lo que quieren realmente. Y en este caso pues la mayoría de las huelgas que he visto o he ido cuando era niña pues no decían realmente lo que querían. Con lo visto y todo lo abordado en este podcast, puedo tener mi propio criterio acerca de las relaciones y contratos colectivos. Ahora sé que estos son una relación que se da entre patrones o trabajadores que llegan a tener acuerdos y establecen condiciones de cómo será la forma de laborar. En la mayoría de los casos se crean sindicatos dentro de una empresa u organización. Estos son una asociación de trabajadores o patrones que representan a otros
y exigen los derechos. Dentro de mi vida social he escuchado hablar acerca de estos sindicatos. De hecho, mi papá es parte de uno de estos en la empresa donde labora. Él, junto con otros trabajadores, están como representantes de un grupo de trabajadores que son los ayudantes de venta. Cada vez que se presenta una situación problemática entre los trabajadores o algún desacuerdo, acuden a él y a los demás miembros del sindicato para que hablen y busquen solución a dicho problema. Cada semana se reúnen los diversos sindicatos con representantes de la CROM, Confederación Regional Obrera Mexicana, aquí mismo en Tehuacán, para hablar sobre estas problemáticas, donde buscan solución para respetar los derechos de estos trabajadores, así como mejorar y defender sus intereses. También se encarga de checar los recibos de los salarios para ver si se está respetando o no el salario que le corresponde a cada uno. De igual manera exigen y solicitan el pago de sus vacaciones y el tiempo que deben durar. Y la mayoría de veces llegan a acuerdos que, como vimos, son acuerdos colectivos. Ahora entiendo mejor la función de esos sindicatos y sé que con la información y todo lo aprendido puedo orientar en algunas cosas a mi papá sobre lo que menciona la ley acerca de los sindicatos. También sé que en el momento en el que no se han respetado los derechos y ya sean muchas situaciones en que se presentan estos, los trabajadores representados por los sindicatos pueden llegar a hacer huelgas y estas son reconocidas como un derecho donde exigen a los patrones o superiores el respeto y cumplimiento de estos como el pago justo de salario. Pero deben ser varios los que se unen y participen a dichas huelgas. Hoy en día se han presentado muchas huelgas por parte de trabajadores de diversas empresas. La mayoría de estas se da cuando se presenta un cambio o disminución de salario, cuando se realizan despidos injustificados o recorte de personal, cuando se niegan derechos o prestaciones que por ley deben tener los trabajadores. Los sindicatos deben apoyar estas huelgas, ya que, como he mencionado, se considera un derecho, por lo que de ninguna manera pueden ser despedidos o sancionados por los patrones. Gracias a toda esta información, ahora comprendo mejor y puedo orientar a familiares que laboran y cuentan con un sindicato que los representen para que conozcan cuáles son las funciones que estos pueden realizar y los derechos con los que cuentan. Pues es momento de finalizar. Espero les haya sido de gran ayuda toda la información mencionada en este programa. Agradezco mucho la presencia de nuestras invitadas y la atención de todos ustedes que nos están viendo. No se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima emisión de Infórmate Ya.